Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta un cuerpo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 4 al 6. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22 y 23. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Hay un solo cuerpo de Cristo, una sola iglesia de Cristo. Él mismo edificó su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Hechos capítulo 2, todo el capítulo completo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, matasteis, fue sepultado. Dios, el Padre, lo ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo de los muertos. Muerte, sepultura y resurrección. El único poder de Dios para la salvación. El Evangelio para salvación. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Al oír esto de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificabas y les exhortaba diciendo: se salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel mismo día, como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Cristo edificó su cuerpo, la iglesia de Cristo. Cristo tiene un cuerpo, una iglesia de Cristo. Le pertenece a Cristo porque Cristo la ganó con su propia sangre.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. Él la ganó con su propia sangre. La iglesia fue establecida por Cristo y existe en la actualidad. Cristo dio su vida por la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo. Los miembros son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los salvos, los santos, santificados, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia de Cristo los que habían de ser salvos. Hechos 2, 47. Cristo y los apóstoles hablaron de un solo cuerpo, de una sola iglesia de Cristo. El apóstol Pablo habló de un solo cuerpo, de una sola iglesia de Cristo, de un solo reino de Cristo. La iglesia de Cristo es el reino de Cristo, la esposa de Cristo. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7, 16. La suma de tu palabra es verdad. Salmos 116, 119. La suma de tu palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3, 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor.
Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.